lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, comisión tras comisión. Recién escuchamos y atentamente la comisión en relación a comercio y muy interesante, no solo por lo que ocurre en Formosa, sino escuchando a unos y a otros, a los privados y también a los legisladores, lo que tiene que ver con el comercio en general, la situación económica de la Argentina y del mundo, esta connivencia ya con la pandemia y convivencia por otro lado. Una no me queda otra y la otra vamos viendo qué hacemos. En definitiva, este es el problema que se está dando. Es una de las comisiones y ya estamos en la previa de otra comisión que se llevará adelante aquí en la Cámara de Diputados. Hola, Analía. ¿Qué tal? Qué naranja estás hoy, sí, qué naranja. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien el colores. equipo de vestuario. Por supuesto, muy bien, muy bien. Hola, Jazmín, ¿qué tal? Muy bien. Acá. Ella trajo pie de pool, se llama eso, ¿no? No tengo idea. Ese tejido, ese dibujo sí. se llama así, piel ¿Te gusta? Sí, muy bien, muy ¿Viste? bien, muy bien. Me gusta. Bueno, comisión, la que viene, ¿de qué se trata? De niñez, familia, va a haber también, estamos en una semana de comisiones informativas, Sí. ¿no? Hay que recordar, informativas Hoy o desde tempranito, Jazmín, hoy de la Sí, mañana, de tuviste, re después de la temprano. tarde, claro. Sí, primero la bicameral de DNU. De DNU, la Sí. del trámite legislativo. Esa fue la de la para mañana. avalar el Sí. último decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández respecto a la pandemia. O sea, el que está vigente estos Claro. días hasta Sí. el 31 de mayo. Y ya se le dio trámite en comisión. Y el que viene ahora, me decías, la comisión que La viene de familia y niñez, Ajá. porque se va a estar hablando un poco de cuáles son los efectos de la pandemia, que lo venimos hablando hace ya mucho, ¿no? Con el tema de escuelas, derivó, bueno, cuál es el efecto de la pandemia en los chicos, en los adolescentes que están sufriendo también mucho, bueno, qué se puede hacer para mejorar. Es que Va a ya haber- llevamos un año y medio. ¿no? Claro. Casi un año y medio Por con eso, esta historia. se va ¿sí? a evaluar, bueno, cuáles son los efectos y Ah. cuáles son, digamos, los desafíos o lo que se pueda llegar a hacer. Va a haber gente de UNICEF, va a haber especialistas Muy de bien. distintos ámbitos conversando. Te decía que esta es una semana de temas de acuerdo y temas de consenso o temas informativos. No hay demasiado dictamen por las restricciones que hay actualmente. Hay que recordar que hay un proyecto de restricciones, que es el del Ejecutivo, para tratar, que todavía no se puede tratar porque hay que convocar presencialmente Claro, a la claro. comisión. Entonces, todavía eso está pendiente. El tema de los chicos, qué importante, porque, a ver, ustedes vieron las discusiones, presencial sí, presencial no, entre adultos. Claro. Pero al chico, ¿quién le preguntó? ¿Querés o no querés? Por eso es importante los invitados. Ahí va a estar el licenciado Yáñez, Castro Santander. Digo, son todos licenciados en temas de educación, que sociólogos. conocen... ¿Cómo? Sociólogos, Sociólogos Mariana Chávez, también, una socióloga exacto. reconocida. Escucharlos y psicólogos seguramente también, porque los pibes, hemos escuchado padres que dicen, los saco a la placita y con chicos que ya se conocían y que jugaban juntos y no se hablan. Y no se hablan, pero ¿qué les pasó? Bueno, hay que meterse en la cabecita y ver qué pasa con esas criaturas, ¿no? Sí. O sea, que yo pensaba en lo que estaba diciendo Jazmín, Sí. que esta semana son temas de consenso. Y pensaba en el día de hoy, fueron todos temas que nos tocan directamente, porque a veces uno dice, viste como en el Qué alejado colegio, de ¿para la qué gente? sirve ese teorema que estamos estudiando? Ah. Bueno, ¿para qué sirve lo que hablan los diputados? Hoy se arrancó con el DNU de esta nueva, este nuevo aislamiento, esta Sí. fase 1 de 9 días. Siguió la comisión de seguridad Violencia. en la que se habló la ley de violencia institucional. Impresionantes los testimonios, ver, a ver, lo que muchas veces vemos en la tele, pero hoy vinieron en forma virtual, varias madres de jóvenes asesinados que siguen pidiendo y rogando por justicia, en muchos casos que están vinculadas las fuerzas de seguridad, por eso es violencia institucional, las instituciones que tienen que cuidarnos son las que nos violentan, y ellas explicando lo que sufrieron, lo que siguen sufriendo, y pidiéndole a los diputados, hubo un ruego unánime, hagan algo.
que desde el Congreso se haga algo. La comisión que veíamos recién, los comerciantes Comercio. de Formosa, ¿no? Bueno, podemos abrir, no podemos abrir, qué ganamos, qué perdemos. Y la que viene, los chicos en la escuela. O sea, fíjate la responsabilidad por parte de los legisladores. Incluso hasta que en alguna de estas comisiones, quienes vinieron, el común de la sociedad, pusieron en caja a los legisladores en algún tema, ¿no? Después nos vas a contar. Pero claro, es más que importante decir, bueno, escuchen y después tenés la responsabilidad de entender la necesidad y buscar una solución. Que en estos tiempos no es fácil, Jazmín, ¿eh? No es fácil. Un comerciante te dice, yo necesito abrir. ¿Por qué? Y porque si no hago caja, no le pago los sueldos a mi gente, no le pago a los proveedores, no pago el alquiler. Bueno, no, son 9 días, son 9 días. Ahora se habla de 9 y tal vez son un poco más. ¿Y cuándo termina esta historia? Y el gobernante te puede decir, y la verdad que no lo sé, porque no lo sabe. ¿Qué se hace entonces? Bueno, ¿Entendés? aparte es un año electoral en donde muchos temas se politizan, lógicamente, y la pandemia ya está un poco, ¿no?, politizada. De hecho, en cada una de estas comisiones hubo alguna que otra cruce. Por ejemplo, en la de DNU, en la bicameral, Juntos por el Cambio no acompañó este DNU, lo declara inválido. Ya sabemos lo que opina de las últimas restricciones del gobierno a través de estos DNU. Sí. Después, en la Comisión de Seguridad, bueno, Ana nos va a contar por ahí Ahora nos más vas a contar detallado. en detalle qué Pero pasó ahí, también... ¿eh? Claro, hubo cruces y esta cuestión política, ¿no?, que a veces ya lo habíamos visto en la comisión anterior cuando se reflotó, digamos, el tema Santiago Maldonado y algunos casos específicos en donde los gobiernos se mezclaba el tema gobierno con los casos. Recién y en el demás. de comercio apareció el tema Formosa, vacuna. que el tema Formosa, y que ya ¿viste? es un dilema, el Entonces, tema vacuna. decían unos, no me metas del tema vacuna, porque estamos hablando, que no es importante, sí es importante, pero no mezclemos. Bueno, Claro. y es esto que decís No, y el vos, Frente ¿no? de Todos también diciendo, bueno, los comercios de la ciudad también hay muchos que están cerrados. ¿Por qué estamos hablando solo Claro. de Formosa? Desde el Frente de Todos y Juntos por el Cambio planteando el tema Formosa con todo el back que ya sabemos de lo que pasa en Formosa. Entonces, es difícil a veces... Ahora, lo interesante, ¿es difícil a veces? No, que no se crucen Claro, y claro. se termine politizando algunas Pero vos discusiones. escuchabas, en el caso de esta última comisión, al comerciante, vos ahí tenías varios representantes de sectores, seguros, y lo que les pasa allá es lo que les pasa en el Gran Buenos Aires, con más intensidad o menos, lo que ocurre en La Pampa o en Neuquén. Bueno, en la Comisión de Violencia Institucional, yo creo que se vio un poco eso y se planteó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estuvo María Laciar, que es mamá de Blas Correas, que es víctima de violencia institucional de la provincia de Córdoba, gobernador Juan Schiaretti. Estuvo la mamá de Facundo Astudillo Castro, que es un caso que más conocemos todos, ¿no?, porque fue quizás un caso muy nacionalizado. Provincia de Buenos Aires, gobernación, Axel Kicillof. Y otro caso de Santiago del Estero, que es el gobernador Gerardo Zamora. Digo, son 3 madres en 3 provincias totalmente distintas. Con sociedades, con costumbres distintas. Con ideologías distintas, porque no son lo mismo Santiago del Estero que Córdoba, que la provincia de Alguno Buenos más Aires. tradicional que otro. Uno más feudo que el otro, Sí. uno una provincia anti-kirchnerista y otro una provincia que votó a Axel Kicillof. Ideológicamente sus ministros de seguridad se supone que también son distintos y sin embargo las 3 madres pedían exactamente lo Porque mismo. el tema es transversal, Analía. Estamos hablando y acá estamos hablando de violencia institucional. Claro. Es doblemente grave en relación a cualquier hecho que usted puede pensar, porque también hay delincuencia y hay... pero y siendo institucional es doblemente grave, Jazmín. Sí, tal cual. Además, es algo que, eso fue interesante porque lo plantean desde distintos espacios políticos, que es como la deuda de la democracia, ¿no? Desde que empezó la democracia hubo siempre este tipo de casos. A veces son muy pocos los que llegan a los medios y que se conocen, pero quienes llevan estadísticas y quienes estudian el tema saben que ocurre en todas las provincias desde siempre. Lo que sí ocurrió también con la cuarentena, que a veces puso, ¿no?, en relieve un montón de temas, Lo como malo la educación. y muy poco lo bueno. Claro, con el tema de los controles tan exhaustivos, se conocieron un montón de otros casos en medio de la pandemia, ¿no?, de la cuarentena, también de violencia institucional. Sí, Claro. Sí, y por ejemplo, a mí me impresionó mucho, por ejemplo, una mamá de Santiago del Estero, porque decía que el hijo supuestamente murió, para la policía murió en un accidente de tránsito y tenía un disparo en la cabeza.
O sea, explícamelo. Claro. Digo, la impunidad de llegar a decir, todo eso lo vimos en la dictadura, por eso el tema de la dictadura salió un par de veces en la comisión. O después la mamá de Blas Correas de Córdoba decía que cuando se descubrió, cuando mataron a su hijo, hubo un maquillaje. Pero ella decía, bueno, médicos, policías, ministros, están todos involucrados. ¿Cómo puede ser que sea un simple maquillaje y no pase más nada? Después decía, además hubo un maquillaje y supuestamente, bueno, esto no se va a volver a repetir. Y habló del caso de Joaquín, un chico que le pasó exactamente lo mismo 2 meses después. 2 meses después. No, en el mismo lugar. Claro. Entonces, y después, como vos decías, se metió la política. Porque como bien explicaba Jazmín, claro. ¿Qué pasó ahí? Contanos. A ver. Primero, hay como, así como se habla mucho de las vacunas, surge la discusión. Menos mal que se habla mucho de las vacunas. Sí, pero digo que todo el tiempo se pasan facturas unos a Sí. otros. ¿Qué hubiera pasado si Macri fuera presidente o qué hubiera pasado o qué pasa ahora que ustedes que no dan explicaciones, etcétera? Bueno, lo mismo pasa con el tema institucional. Entonces, por ejemplo, Karina Banfi es diputada de la Ciudad de Buenos Aires, viene reclamando este tema hace mucho tiempo. Entonces Hugo Yasky, que es del Frente de Todos, en un momento donde hablaba a favor de las víctimas y decía que ojalá no se tarde mucho tiempo, que él cree que cambiar estos vicios de las instituciones va a llevar algunos años, yo dijo años y me asusté, y él dijo, bueno, esperemos que sean breves años, acomodó ahí. Dijo, bueno, pero le recuerdo a la diputada Banfi que tendría que haber opinado lo mismo sobre la violencia institucional en los años, empezó a nombrar los años en que gobernó Juntos por el... Bueno, Cambiemos era en ese momento, ¿no? Entonces ya pasándole la pelota de ustedes no hicieron nada y nos acusan a nosotros. ¿Y quién levantó la mano? Y entonces, y después habló sobre la violencia institucional. No, el otro tipo de violencia, el ataque a una unidad básica de la Cámpora en Bahía Blanca este fin de semana largo, que según dicen se investiga porque el artefacto sería un artefacto oficial de alguna fuerza de seguridad, puede ser, ¿no? Y entonces se empezó a hablar de ese tema y Fernando Iglesias, del PRO, lo quiso interrumpir, pidió una moción de orden, no se la dieron, le dijeron que hablaba después. Entonces, cuando le iba a tocar el turno y quiere hablar, le dicen que no, que hablaban las madres que habían sido víctimas. Y entonces empezó una discusión ahí, un cotorreo. Entre los legisladores. Entre los legisladores. ¿Y las madres qué hacían? Acá, Miraban lo las que madres pasaba. les tiraron Claro. la oreja, Ajá. Sí. ¿no? ¿Y? Con mucho tino, te diría, ¿no? ¿Qué Fue- dijeron? Por ejemplo, a ver, me noté así, la mamá de Blas Correas, María Laciar, le dijo, la verdad estuve a punto de irme viendo esto. Le dijo, porque nos tendrían que estar cuidando y tenemos que ver esto. La mamá de Facundo Astudillo Castro le dijo, bueno, discúlpenme que me tenga que ir, pero hace 2 horas que estoy y nosotras somos madres laburantes, no podemos quedarnos mucho más. Así que le tiraron, yo diría que les tiraron un poquito la oreja, les dijeron algo así también como, vinimos acá pensando que podían solucionar algo, pero viendo esto no creo que se pongan de acuerdo. En algún momento, y esto va a surgir seguramente en esta casa por demanda de la sociedad, y seguramente llevará un tiempo, o tal vez no tanto, las secuelas de la pandemia. Lo que está pasando con el sistema de salud, lo que ocurrió con la chiquita de 22 años de Santa Fe. Todo esto que es uno de los tantos casos que se van conociendo, porque no tenés las camas suficientes, porque no tenés el personal suficiente, porque al personal que está hoy destinado a las terapias intensivas hay problemas salariales, hay problemas de elementos. En algún momento estos temas se van a tener que discutir. Claro. Hoy estás en el mientras tanto, la urgencia y vas tapando situaciones, pero seguramente se va a pedir respuesta. Sí, de hecho, después en el También, final perdóname, es transversal, Sí, porque claro. tiene que ver con distintas provincias, porque tiene que ver con la nación, es más, y con distintos gobiernos nacionales, porque esto, sistema de salud, Claro. como decís vos, apareció la pandemia y descubre situaciones que se arrastran desde hace tiempo. Sí, ¿no? de hecho, al final de la reunión de comisión, Hugo Yasky, por ejemplo, les pidió disculpas a las madres por la escena que habían visto, o Karina Banfi, en lugar de contestarle, le dijo, diputado Yasky, yo lo que pienso se lo voy a decir después porque mirá me qué parece bien. que hay que respetar está el bien. dolor. Me parece que es
un llamado de atención de una parte de la sociedad. También hay una parte de la sociedad que está politizada y que se sube, ¿no? A esa grieta y a esa pelea. Si te dicen nos tenemos que aislar algunos días, salen a la calle a protestar, queman barbijos, desoyen. Digo, están todas las situaciones. También está el que no puede cumplir y no cumple porque si no, no tiene para comer, ¿no? Pero me parece, como vos decís, efectivamente, que la pandemia va a terminar, quizás nos obliga a todos a ordenarnos o a buscar algún tipo de consenso. De hecho, en los últimos días vas a tener responsables. Esto siempre hay un responsable. Indirectamente a veces, pero termina siendo responsable. ¿Por qué pasó lo que pasó? Bueno, explíqueme. ¿Entendés? Y bueno, iba a haber que dar explicaciones en algún momento. Sí, de hecho, muchas veces se habló de crear una comisión. Incluso el presidente Alberto Fernández había alcanzado una propuesta a través del ministro Guado de Pedro. Me parece que eso un poco quedó en stand-by, ¿no? Porque, como bien decimos, el tema vacuna sale en distintas comisiones. Y es que, porque es la necesidad hoy. Por eso, por ahí claro, si existiera, si se terminara esta propuesta que quedó un poco ahí frenada, de crear una bicameral o una comisión en diputados y otra separada en el Senado, o que vean, o mixta junto con el Ejecutivo, pero que se vaya monitoreando oposición con oficialismo, los datos, que se vayan monitoreando también las medidas, tal vez ayude a que no se cuele en cada tema. Fíjate esta comisión Familia, Niñez y Juventudes. Acá también vas a tener que dar explicaciones. Claro. Porque la pelea entre adultos, políticos o no políticos, si la clase presencial sí, la clase presencial no. Si el nene necesita tener a su compañerito cerca, o es lo mismo si lo hace en forma remota. Y que después tiene secuelas. Bueno, alguien tomó la decisión en su momento, ¿sí o no? Claro. ¿Entendés? Y el tironeo político, pero después, entonces, seguro, ¿qué viene esta comisión? Familia, ¿qué pasa en la familia? Porque tenés home office y los chiquitos están con vos y le tenés que prestar atención y no tenés para pagar a una chica que los cuide. Bueno, un tema. Niñez, en una etapa de la vida que el chiquito tuvo que adaptarse a usar barbijo, a hablar con... Y lo que tiene que ver, el adolescente también está sufriendo, ¿eh? Sí, claro. Fueron los señalados en este año y medio. ¿Por qué? Porque la fiesta clandestina, porque ustedes son los que salieron y contagiaron a sus padres, porque son señalados los pibes, como son los malos de la película. Sí. Y hay que escucharlos también. Y decir, bueno, ¿qué querés que hagan? ¿Entendés? Son jóvenes, son adolescentes. Le estás pidiendo algo que, bueno, y ahí empieza una discusión, sí, ¿no? Y también, ¿sabes qué? Los que cumplen también sufren, porque el cumplidor, te digo porque en mi casa tengo hijas demasiado responsables a veces. Con esta madre también. Claro, pobres. Sí. Y la semana pasada, por ejemplo, tenían clases virtuales, este sistema bimodal, el presidente decía una cosa, el jefe de gobierno decía otra, a la noche no sabían si tenían que ir o no a la escuela, van. Ahora esta semana que tenían que recuperar un par de materias, habían estudiado, tenían que entregar trabajo para levantar nota. No hay ni virtual. No hay nada, ni virtual. Y me preguntaron, mamá, es la primera vez que me preguntan algo así. Me dice, ¿por qué no podemos ir a la escuela? Y no tenía respuesta. Digo, porque también, si les vamos a exigir, les tenemos que dar respuesta. Si vos le das respuesta al nene, le vas a decir, ¿qué edad tienen? 15. 15, bueno, 15 años. Le vas a decir, no, ¿sabés qué pasa? ¿Viste la cantidad de casos? No se puede... Y él va a encender la tele y va a ver que estaba jugando River con Fluminense. ¿Pero cómo? Claro. Si tenés fútbol... No, fútbol no se puede. ¿Cómo que no? Si el torneo local no se juega, no, pero este es internacional. Pero estamos jugando en el mismo lugar. ¿Cómo le explico? Eso es lo que no le puedes explicar a los chicos. Por ejemplo, ¿entendés? Las mías estudian en una academia de danza. ¿No? Estudian en una academia de danza. Que la danza el año pasado la salvó porque les dio una rutina y todos los días. Está bien, tienen la posibilidad de hacerlo. Durante estos últimos días vos veías a compañeras de danza, nenas de 6 años, practicando en la plaza. En un rincón tenían que buscar dónde ponemos las cosas, cómo practicamos. El curso más grande de tener 15 chicas, el de mis hijas, que son más grandes, digamos, son las más grandes de la academia, son 5 o 6 alumnas. No pueden practicar en la academia. Prenden el televisor, que ven... El programa de la academia. Claro. De la academia. Claro. ¿No? Bueno, ¿cómo le explicás? Bueno, este es un tema para esta comisión. ¿Por qué bailan sin barbijo si yo bailo con barbijo? La última, y ya hacemos un repaso de las comisiones, viniendo acá, Entre Ríos y una de las avenidas que corta, veo a 5 pibes, me encantó, pantaloncito corto, una pelota, iban a jugar a la pelota hacia el bajo, ¿viste? No sé si era Belgrano o era... Yo digo, ¿por qué pueden ir a jugar a la pelota y no ir a la escuela?
Claro, es que en realidad no podrían estar jugando. Bueno, pero estaban. O sea, por en medio del pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, 4 o 5 pibes, bien, porque tenían su camiseta, todo, iban a jugar. Los pibes chochos, iban a jugar a la pelota. Genial. Ahora no pueden ir a la escuela. Ahora vos no podés nivelar para abajo. Entonces, ¿qué, ¿no? No se puede nivelar para abajo. Decir, che, como no se puede nada. Ahora vos mirás, bueno, ¿y mamá y papá dónde estaba de todos esos pibes? Y vos, a lo mejor la madre estaba trabajando o el padre estaba haciendo, ¿me entendés? Y tomás ejemplo de los chicos porque estamos hablando de adolescentes. Está lleno de adultos también la calle. Uno porque pasea al perrito, el otro porque tiene que ir a comprar a la farmacia. El tema es que, ¿viste? ¿Cómo ordenás esta sociedad? Pasean no es fácil, mucho los perritos, ¿no? Que pasean mucho los perritos. Cuando hay aislamiento, todo Es lo el quieren Bueno, sacar. y que el perrito lo tenés que sacar también. Sí, pero salen ¿Querés más. si lo sacás, andás solito con el barbijo así y volvés a casa? No, pero digo que lo sacan bueno, más. tengo toda que ir a la familia. comisión, chicas. Claro. Ustedes hablan mucho. Sí. Chau, Analía. Chau, Chau, gracias. gracias, Jazmín. Los dejamos en buenas manos. Vamos a la comisión.